Hola, bienvenidos a otro episodio de Español con el profesor Tanner. Hoy vamos a hablar conjugando verbos en el presente. Paso 1. Aísla la raíz del verbo. Para este ejemplo estamos usando el verbo hablar. 2. Suelta la terminación del verbo. 3. Mira la tabla de conjugación para verbos de ER. Importante, sabe que la conjugación para los verbos ER es diferente para los verbos IR y IR. 4. Añade la terminación correcta. Por ejemplo, si quieres decir we talk, añadas la terminación amos. Pon el pronombre delante del verbo conjugado, sin embargo, ese no es necesario. Vamos a hablar notas y excepciones, verbos reflexivos. Coloca el pronombre reflexivo correcto delante del verbo reflexivo después del pronombre sujeto. Los verbos irregulares conjugan normalmente y no olvides tu cambio de teo. Verbos como ser y estar. Nota que los verbos como ser y estar no siguen la tabla de conjugación típica, tienen sus propias conjugaciones. Ir. Recuerda que ir es como ser y estar y tiene su propia conjugación. Sin embargo, los pronombres de sujeto son los mismos. Bien hecho. Ahora sabe cómo conjugar los verbos ER, IR y IR, así como los verbos ser, estar, ir y reflexivo. Gracias.